agradecer al Congreso de la República por esta honrosa invitación. En el marco de la exposición, mi presentación más que todo va dirigida al tema del análisis de algunos proyectos de ley que están en la agenda parlamentaria. Específicamente, hay proyectos de ley referidos a el aumento de los recursos en las municipalidades provenientes del Fondo Común. Entonces, sobre ese tema y por ahí algunos comentarios respecto también a algunas reformas tributarias que se han venido dando en los últimos, con las últimas disposiciones. Bien, este es un cuadro más que todo de presentación. Pasamos al siguiente. Explicarles un poquito el tema del círculo virtuoso de la tributación. Los ciudadanos pagamos tributos al Estado peruano y el Estado es el que revierte estos tributos en favor de los ciudadanos, pero en mejores servicios, mayor calidad de servicios, y nuevamente nosotros los ciudadanos igual también podemos realizar determinadas actividades económicas que puedan incidir en una mayor cantidad de tributos. Es decir, la tributación en sí misma no tiene una finalidad, no persigue una finalidad en sí misma, sino que más bien es entendido como un instrumento, una herramienta que tiene el Estado, además de recaudar recursos, obtener fondos, sino también intervenir en la economía nacional. Siguiente, por favor. Ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, es decir, el tributo en sí mismo, además también de ser un instrumento para obtener recaudación, también sirve para intervenir en el mercado, como ya se lo he mencionado, y a esto llamamos una finalidad extrafiscal. Hay tributos que de por sí son instrumentos para recaudar y en efecto sirve para el financiamiento de las necesidades públicas, pero también hay tributos autónomos que de por sí no tienen la finalidad de recaudación, sino de perseguir otros objetivos, otras finalidades. El ejemplo es el ITF, por ejemplo, que lo que busca es obtener mayor información para que el Estado pueda actuar o luchar contra la evasión o luchar contra el lavado de activos. Sin embargo, también ahora hay que tener en cuenta que un tributo, que si bien es cierto, tiene la finalidad de recaudar, pero también ese mismo tributo puede ser utilizado para lograr otros fines. Han habido ejemplos clarísimos, como el caso del impuesto a la renta, que tuvo tasas de 15, 21 y 30% hasta el 2014, y a partir del 2015, en el gobierno anterior, bueno, el gobierno de Ollanta Humala, que se bajaron las tasas impositivas en el impuesto a la renta, de 8% pasando por 14, 17%. Bien, si bien es cierto, la finalidad ha sido, o sea, el Estado renuncia a una parte de su recaudación, pero el objetivo era fundamentalmente reactivar la economía, es decir, ponerle más dinero en el bolsillo a los trabajadores con la finalidad de que éste pueda revertirlo en el consumo. Entonces ahí estamos viendo un ejemplo de que un tributo, si bien es cierto, tiene la finalidad de recaudar, pero también el Estado, el legislador, puede utilizarlo en el sentido de reactivar la economía. Es decir, lo que deja de percibir el Estado a través de impuesto a la renta, lo pueda recuperar mediante el IGB, un impuesto indirecto, en una mayor consumo que puedan tener los trabajadores. Entonces, el Tribunal Constitucional en esta sentencia ha señalado pues que el tributo no solamente cumple esa función de recaudación, sino también
fines extrafiscales. Y no solamente el aspecto de intervenir en el mercado, ¿no?, sino también lo utiliza o es utilizado en el sentido de luchar contra la evasión tributaria, llámese el régimen de percepciones. Por ejemplo, el IGB, que busca, mediante esta figura de las percepciones, adelantar el pago de tributos de operaciones que aún no se hayan realizado, operaciones futuras, y que de alguna forma distorsionan el mercado o la liquidez que puedan tener las empresas. Por ahí hay algunas opiniones mías en ese sentido, de que puedan ser una especie de tributos antitécnicos. Siguiente, por favor. Bueno, en ese mismo sentido también va el Tribunal Constitucional con esta sentencia. Siguiente, por favor. Mi análisis va en el aspecto de revisar un poco la propuesta legislativa referida a aumentarle mayores ingresos a las municipalidades. Y una de esas propuestas en estos proyectos de ley que están en la agenda parlamentaria es aumentarle un punto en la distribución del Fondo Común, un punto del 2% del IPM que tiene las municipalidades, que viene unido al IGB. Ya no sea 2 puntos, sino 3 puntos, con la finalidad de que tengan mayores ingresos, una mayor disponibilidad de recursos. Entonces es el Congreso de la República quien tiene esta facultad dentro de su potestad tributaria de poder modificar este tema de la asignación del 2%, que pase a 3% en el Fondo Común. Adelante. Bueno, se han dado varias reformas tributarias, han habido ahora último varios decretos legislativos. Esto es solamente una presentación nada más de algunos cambios sustantivos. Por ejemplo, podemos mencionar el tema de la deducción de los gastos en las rentas de trabajo. Bueno, esto a colación en el sentido que yo les iba señalando sobre el tributo utilizado como una herramienta extrafiscal. Por ejemplo, actualmente los trabajadores que tenían inicialmente una deducción de 7 UITs, y en el caso de rentas de cuarta categoría una deducción del adicional del 20%, a partir del 2017, que empieza a declararse este año 2018, pero para el ejercicio 2017 ha aumentado esta deducción, condicionado a que pueda acreditarse. Estos gastos deducibles, si bien es cierto, le permiten al trabajador una devolución de impuestos pagados durante el ejercicio anterior, pero sin embargo también persigue otra finalidad, en el sentido de que tratar de formalizar a los contribuyentes de renta de primera categoría. Por ejemplo, si yo soy un trabajador que estoy arrendando un inmueble, este gasto por arrendamiento yo lo puedo deducir posteriormente de mis rentas de quinta o de cuarta categoría. Igualmente también ocurre la deducción de gastos con respecto a servicios de profesionales, llámese médicos, odontólogos, o incluso también por el tema del pago a salud de los empleados del hogar, o los intereses de créditos hipotecarios. Entonces, la finalidad de esta reforma tributaria ha sido, pues, por un lado, obligar a todas aquellas personas que arriendan inmuebles que paguen sus impuestos. De esa manera yo tengo, bueno, para poder deducir esos gastos debería tener un comprobante de pago, que es el formulario respectivo con que se paga el impuesto a la renta de primera categoría. Y por el otro lado, en el caso que tenga que deducir gastos por servicios profesionales de médicos, odontólogos, y no son todas las profesiones, sino algunas que están señaladas en la norma,
estoy obligando a que aquel que me presta ese servicio emita un recibo por honorario. Además que el pago lo tengo que bancarizar. Entonces, ahí vemos pues un tributo que, si bien es cierto, tiene la finalidad de recaudar, pero lo estoy utilizando también para lograr que otros contribuyentes tengan que formalizarse, ¿cierto? Siguiente, por favor. Aquí está lo que les señalaba, los proyectos de ley que proponen la modificación del artículo 76 del decreto legislativo 776, la ley de tributación municipal, que está referido específicamente a aumentarle un punto en la distribución del fondo común con respecto al IPM. Siguiente, por favor. Específicamente, el proyecto de ley señala que el impuesto de tributación municipal grava con una tasa del 3% las operaciones afectas al régimen del impuesto general a las ventas y se rige por sus mismas normas. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Qué es el fondo común? Bueno, el fondo común es un fondo de compensación municipal. Está previsto en el numeral 5 de la Constitución, el numeral 5 del artículo 196 de la Constitución Política. Forma parte de las rentas de las municipalidades y persigue pues promover la inversión en las municipalidades provinciales y distritales. No hay un esquema en la norma que establezca qué monto se debe destinar a gasto corriente, gastos de capital. Eso ya lo decide la autoridad municipal. Sin embargo, también se busca dentro de la propuesta legislativa parametrar cómo se distribuye este fondo de compensación, 50% para inversión y 50% para gastos corrientes. Actualmente la norma está estructurada en que es la autoridad municipal quien determina cómo es esa distribución. ¿Qué impuestos conforman el fondo común? Es el IPM, el impuesto al rodaje y el impuesto a las embarcaciones de recreo. El IPM, como ya todos ustedes conocen, es el 2% del IGB, es decir, en estricto el IGB es 16% y 2% de impuesto de promoción municipal. Siguiente. En el caso del impuesto al rodaje, este es un impuesto que grava la venta ex planta, es decir, a nivel de productor, la venta de gasolina o también la importación de este combustible. ¿Quiénes son los obligados a pagar el impuesto al rodaje? Los productores, las empresas que producen este combustible, o también los importadores. Si hay una empresa que importe gasolina, entonces paga el 8% del valor CIF. Y en el caso de las empresas productoras de ese combustible, igualmente también pagan 8% del precio de venta. Siguiente. Y en el caso de las embarcaciones de recreo, lo que se grava aquí es la propiedad o posesión de embarcaciones de recreo, yates, motos náuticas. Es muy parecido al impuesto al patrimonio vehicular. El tema es que en el caso del impuesto al patrimonio vehicular se grava por 3 años, desde el 1 de enero del año siguiente en que se haya adquirido un vehículo que esté grabado. En el caso de las embarcaciones de recreo, bueno, se grava de por vida. Aquel que tenga una embarcación de recreo tiene que pagar ya por todos los años en que esté en posesión o en propiedad de este bien. El obligado a pagar son las personas naturales o jurídicas, propietarios o poseedores a cualquier título de estas embarcaciones de recreo que se encuentren afectas. La alícuota es de 5% de la base imponible, vale decir del valor de adquisición, o en todo caso si lo adquirió a título gratuito, el valor de ingreso al patrimonio. Entonces son estos 3 impuestos
que si bien es cierto van en favor de la municipalidad, pero la potestad tributaria la tiene el Congreso en cuanto tenga que realizar alguna modificación. Siguiente, por favor. Bien, entonces, el Fondo Común, casi más del 90% lo conforma el impuesto de promoción municipal. El 6% apenas lo tiene el impuesto a las embarcaciones de recreo y 1.30% el impuesto al rodaje. Entonces, perdón, el 6% es el impuesto al rodaje y 1.30% está conformado por el impuesto a las embarcaciones de recreo. La propuesta legislativa es ya no darle 2% a las municipalidades, sino 3% del IPM en favor de ingresos de las municipalidades. Si recordamos, en el 2015 casi más de 4.000 millones de soles han sido distribuidos en favor de las municipalidades distritales y provinciales. Para el 2016, este fondo baja en unos cuantos millones a 4.861.000 millones de soles. Esto responde de alguna manera también a la poca recaudación en cuanto al IGB, que ya estamos pues actualmente en un déficit fiscal. Siguiente, por favor. Bien, entrando a esta parte ya de los comentarios con respecto a esta propuesta legislativa, nos preguntamos si es que de aprobarse estos proyectos de ley en el sentido de agregarle un punto más a la distribución del Fondo Común, es decir, de aumentarle de 2% a 3%, resultaría siendo un incentivo o un desincentivo a las municipalidades. Incentivo porque le estamos dando más dinero, desincentivo porque estarían contando con recursos que directamente son transferidos del gobierno central, cuando lo que debemos buscar de alguna manera es que las municipalidades puedan gestionar más que todo la obtención de sus recursos a través de los tributos propios que tienen. Tienen a su favor el impuesto predial, tienen a su favor también los arbitrios por los servicios públicos que brindan, y además también hay partidas que el mismo gobierno central la deriva, llámese canon, sobre canon, las partidas específicas del vaso de leche, comedores, regalías, etc. Entonces, un poco aquí la crítica en el sentido de que estarían las municipalidades dependiendo más de transferencias del sector público, en tanto que lo que debería fortalecerse más bien es buscar cómo es que las municipalidades puedan lograr que los contribuyentes, los vecinos de su jurisdicción, cumplan con mayor incidencia el pago de los tributos que les corresponda. De esta manera, entonces, yo creo que el Congreso podría un poco más abocarse a buscar mecanismos de luchar contra la evasión o la poca cultura de pago que tiene un contribuyente en las municipalidades. Prácticamente más del 50% de estos tributos no son pagados en favor de las municipalidades. Los arbitrios, si bien es cierto, las municipalidades tienen mecanismos de descuento, por ejemplo, para aquellos contribuyentes que puedan realizar un pago anual, o amnistías tributarias en el sentido de exonerar las tasas de interés, los pagos por intereses moratorios, pero sin embargo se logra poco cumplimiento en el caso del pago de tributos municipales. Entonces, consideramos, o particularmente considero de que el hecho de darle un punto más en el IPM
y ojo que también hay que tener en cuenta, yo lo entiendo así, sería disminuir la recaudación en el IGB, porque no lo dice el proyecto de ley, si eso implicaría a tener que subir un punto más en el IGB, es decir, de 16 al 17% para poder entregarle 3% como IPM a las municipalidades. Entiendo que significaría bajarle un punto, ponerle en 15% para darle 3% a las municipalidades. Entonces, el tema es bastante cuestionable en este sentido, porque dejaría también sin recursos al gobierno central, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta además que la recaudación por este impuesto indirecto ha generado más bien una baja económica, una baja financiera desde el año pasado. Lo que deberíamos hacer más bien es también buscar reformas para tratar de quizá modificar un poco el tema de la ley de tributación municipal, el decreto legislativo 776, con respecto al impuesto al patrimonio vehicular. Por ejemplo, no se está grabando los remolques. Hay muchas empresas que tienen estas unidades vehiculares que muy bien también podrían significar de alguna manera mayores ingresos para las municipalidades. Ha habido recientemente una reforma en el sentido de facilitar a las municipalidades para que puedan celebrar convenios con las empresas prestadoras de servicio de energía eléctrica a fin de que puedan ayudar en la recaudación de arbitrios. Está el decreto legislativo 1253, si no me equivoco, en el sentido de facultar a las municipalidades a que puedan celebrar convenios con estas empresas eléctricas para trasladar un monto específico. La norma establece de 1 sol a 3 soles 50, cargarlos en el servicio de energía eléctrica y de esta manera obligar pues a los contribuyentes a que puedan pagar una parte fraccionaria de estos arbitrios. Solamente está referido al tema de el pago de serenazgo, de seguridad pública, más no en los otros arbitrios, menos tampoco en el impuesto predial. Entonces, en conclusión, lo que se busca aquí de repente con esta propuesta legislativa es hacer depender más a las municipalidades en cuanto a recursos económicos del gobierno central, ¿cierto? Es decir, ya no tienes 2, ahora tienes 3% del IPM, entonces sigue dependiendo de las transferencias del Tesoro Público. La idea, como repito, entonces es buscar más bien fortalecer mecanismos de recaudación en cuanto a los tributos propios que pueda tener las municipalidades. Bien, siguiente, por favor. También hay otra propuesta legislativa en el sentido de ir reduciendo las tasas del IGB. Bueno, esta es una propuesta que también la presentó el gobierno renunciante de Pedro Pablo Kuczynski, ir reduciendo gradualmente un punto porcentual el impuesto general a las ventas. El 2017 se pretendía que ya no sea 18%, sino 17%, también ir reduciendo en los ejercicios siguientes hasta el punto de llegar a un 15%, ¿es cierto? Bueno, han habido comentarios, opiniones en favor y en contra con respecto a este tema. Lo cierto es que no toda baja de impuestos
implicaría que esto pueda revertir en los precios. Uno de los argumentos que tiene esta propuesta legislativa es: yo le bajo un punto al IGB y esto va a revertir en que las empresas bajen también el precio de sus productos o de sus servicios, y esto va a generar mayor consumo. Sin embargo, esto ya ha tenido una experiencia anterior, cuando en el 2011 se bajó el IGB de 19 al 18%, y sin embargo no hemos tenido una baja en los precios con respecto a los productos o servicios que están gravados con este impuesto. Entonces, el tema es cuestionable, ¿no es cierto? Si bien es cierto, toda la población espera que tengamos una menor tasa en el pago del IGB, sin embargo, esto vendría a ser contraproducente actualmente, debido a que se ha bajado anteriormente las tasas del impuesto a la renta. Sin embargo, seguir teniendo una menor recaudación pues afectaría sustantivamente el tema del financiamiento público. Bien, y yo quiero terminar con esto, más bien reiterar mi agradecimiento nuevamente al Congreso